es Catherine González y les voy a hablar sobre las identidades trigonométricas. Creo que están viendo la presentación, ¿verdad? Y me están escuchando. Sí, todo bien, todo bien. Vaya. Como les dije, les voy a hablar un poco sobre las identidades trigonométricas. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en decirla. Siempre sería mejor que lo hagan por el micrófono, ya que yo no estoy pendiente del chat porque estoy viendo la presentación. Primero, las identidades trigonométricas son ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. O sea que lo que hacemos acá es relacionar en las ecuaciones valores de diferentes incógnitas para poder encontrar a lo que a nosotros nos interesa. Sabemos de que hay diferentes tipos de identidades trigonométricas. Aquí presento algunas de ellas, pero existen muchas más. Las más conocidas son las identidades trigonométricas que son derivadas del teorema de Pitágoras. También se le conoce como pitagorónicas o pitagóricas, creo. Entonces, esas son como las más conocidas, las que más se utilizan porque relacionan los senos y cosenos y normalmente es lo que a nosotros nos interesa. Casi nunca se trabaja con secantes o tangente, sino que más bien se trabaja más con senos y cosenos. Están las identidades recíprocas también, que también es las que más conocemos. Las identidades de cociente, las identidades pares, impares, las fórmulas de ángulo doble, las fórmulas de ángulo medio o de reducción de potencias. Como les dije, las primeras son las identidades que se derivan del teorema de Pitágoras, que la que presentamos acá, esta es la que más utilizamos, en donde dice que seno de x elevado al cuadrado. Acá el cuadrado se podría poner en medio del seno y de x para no confundirse, porque acá se ve como que la x está elevado al cuadrado, pero en realidad es seno de x, todo eso elevado al cuadrado, más coseno de x, todo eso elevado al cuadrado, igual a 1. Esta es como la que más se utiliza o la más conocida. Luego está 1 más tangente de x elevado al cuadrado igual a secante de x elevado al cuadrado y 1 más cotangente de x elevado al cuadrado igual a cosecante de x elevado al cuadrado. Luego están las identidades recíprocas, que por ejemplo sabemos que seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x y la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. El coseno de x es igual a 1 sobre el secante de x y la secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Tangente de x es igual a 1 sobre cotangente de x y cotangente de x es igual a 1 sobre tangente de x. Esto creo que es lo que más conocemos, de que sabemos de que el inverso del seno es igual a la cosecante, el inverso del coseno es la secante, la inversa del tangente es cotangente. Luego están las entidades de cociente, que también la conocemos bastante, que es que tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Y como sabemos que la tangente, la inversa de la tangente es la cotangente, entonces la cotangente va a ser coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Solo se intercambian el numerador con el denominador porque la cotangente es inversa de la tangente. Luego están las identidades pares o impares, que estas más bien se utilizan cuando se tienen ángulos negativos,
donde tenemos seno de menos x es igual a menos seno de x, cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x, coseno de menos x es igual a coseno de x, secante de menos x es igual a secante de x, tangente de menos x es igual a menos tangente de x, y cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. Luego están las fórmulas de ángulo doble, en donde tenemos que el seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x. Coseno de 2x es igual a coseno de x, todo eso elevado al cuadrado, menos seno de x, también elevado al cuadrado. Y también el coseno de 2x puede ser 2 coseno de x elevado al cuadrado menos 1 y 1 menos seno de x elevado al cuadrado. También la tangente de 2x es igual a 2 tangente de x dividido entre 1 menos tangente de x cuadrado. Luego están las fórmulas de ángulo medio o de reducción de potencia, en donde tenemos que seno de x elevado al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x entre 2, coseno de x elevado al cuadrado es igual a 1 más coseno de 2x entre 2, y tangente de x al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2x dividido entre 1 más coseno de 2x. Ahora vamos a iniciar con un ejercicio bastante sencillo para ir comprendiendo un poco de cómo utilizar las identidades trigonométricas. En este ejercicio nos dice de que tenemos la primera ecuación, que es la que está acá, la de arriba, en donde dice que seno de x más coseno de x es igual a p. Y la otra ecuación acá no es un cociente, sino que la que está arriba es una ecuación y la que está abajo es otra ecuación. Entonces la segunda ecuación es seno de x por coseno de x es igual a q. Y nos piden que eliminemos x. Vamos a tomar la ecuación número 1 y con ella vamos a trabajar. Entonces la ecuación número 1 es seno de x más coseno de x igual a p. Acá lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado a ambos lados para no alterar la ecuación. Entonces vamos a elevar al cuadrado la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda nos queda la suma de dos cantidades elevada al cuadrado. Como sabemos, cuando tenemos este tipo de forma no podemos distribuir el exponente, sino que tenemos que desarrollarlo. Y para eso solo vamos a decir que seno de x elevado al cuadrado más 2 seno de x por coseno de x más el segundo término elevado al cuadrado y igual a p cuadrado. Como vemos, solo es que desarrollamos la suma de estas dos cantidades y nos dio como resultado esto. Ahora, aquí vemos que tenemos la suma de seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado. Y esto, como sabemos, es una de las identidades, que es seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado es igual a 1. Entonces, de esta identidad derivada del teorema de Pitágoras, la podemos utilizar en esto, porque tenemos la suma del seno y del coseno elevado al cuadrado. Entonces eso se me convierte en 1. Entonces me queda 1 más 2 seno de x por coseno de x igual a p cuadrado. Pero en la ecuación número 2 que vemos acá, dice que seno de x por coseno de x es igual a q. Y es lo mismo que yo tengo acá, seno de x por coseno de x. Entonces esto que está acá se me convierte en q. Entonces solo lo sustituyo y me queda 1 más 2q igual a p cuadrado. Y ya cumplo la condición que me estaba pidiendo el ejercicio, que eliminara x de la ecuación, y ya me queda relacionada las dos variables. No sé si tienen alguna pregunta con este primer ejercicio. O si no, podemos continuar con el otro para ir practicando un poco
Como les digo, algunas de estas identidades, por ejemplo, esta que está acá, creo que esta sí todos la conocemos y más bien creo que hasta la sabemos de memoria, ¿verdad? Otras tal vez no la conocemos mucho y tampoco es necesario que la sepamos tanto de memoria, pero de alguna manera conocerlo para estar relacionados un poco y así poder desarrollar los ejercicios. Ahora el segundo ejercicio es tiene un poquito más de dificultad, pero de igual manera es bastante sencillo. Nos piden de que validemos esta operación, o sea que demostremos de que seno de x elevado a la cuarta menos coseno de x elevado a la cuarta es igual a seno de x cuadrado menos coseno de x elevado al cuadrado. Entonces, para esto vamos a trabajar más con el lado izquierdo para poder llegar a esta respuesta y poder demostrar y validar esta ecuación. Entonces, aquí solo reescribí la ecuación y vamos a trabajar con esta de acá. Acá lo que tenemos es la resta de dos cantidades que se les puede sacar su raíz cuadrada. Entonces, como se le puede sacar raíz cuadrada, es como que nosotros estemos haciendo los productos notables. No sé si se recuerdan que cuando nosotros tenemos esto, podemos sustituirlo y ponerlo como la suma de las raíces cuadradas de las cantidades por la resta de las cantidades, pero sacándole la raíz cuadrada. O sea, esto que ustedes ven acá, que tenemos seno de x elevado al cuadrado, que esta es la raíz cuadrada de seno de x elevado a la cuarta, más coseno de x elevado al cuadrado, que es la raíz cuadrada de seno de x, coseno de x elevado a la cuarta, multiplicando a seno de x elevado al cuadrado, que también es la raíz cuadrada de seno de x elevado a la cuarta, menos coseno de x elevado al cuadrado, que es la raíz cuadrada de este segundo término. Entonces acá lo que hicimos nada más es reescribir esto que está acá de esta forma, porque de esta forma es como nos conviene tenerlo. No sé si se confundieron en esa parte o si entendieron lo que se hizo. Como ya lo tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es siempre utilizando las identidades trigonométricas. Acá vemos que tenemos seno de x elevado al cuadrado más coseno de x elevado al cuadrado. Entonces esto se me convierte en un 1. Y por la identidad derivada del teorema de Pitágoras que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces ese 1 está multiplicando a seno de x cuadrado menos coseno de x elevado al cuadrado. Y como el 1 no altera la ecuación, al final me va a quedar seno de x elevado al cuadrado menos coseno de x elevado al cuadrado igual a seno de x elevado al cuadrado y coseno de x elevado al cuadrado. Y de esta forma ya validamos la operación que nos pedían validar. Si se dan cuenta, fue bastante sencillo, solo era de fijarse un poquito en lo que tenemos y de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso también, porque utilizamos lo que es los productos notables. Ahora tenemos acá otro pequeño ejercicio, siempre cada vez con un poquito más de dificultad, pero eso no quiere decir que no lo podamos resolver. Acá nos dice de que A sobre secante de X es igual a B sobre tangente de X y nos piden hallar, nos dicen que E es igual a secante de X y tangente de X. Entonces nosotros esto que nos dan lo tenemos que relacionar con esto que está acá. Primero, como les decía al inicio, no nos conviene tanto tenerlo como secante y tangente. Normalmente lo que se hace, sí se puede trabajar así, pero lo que comúnmente se hace es siempre transformarlo a senos y cosenos, porque
de alguna manera estamos más familiarizados con el seno y con los cosenos porque digamos que se complementan entre sí, hay más como más facilidad de manejarlo de esa manera. Pero si ustedes podrían llegar a la misma respuesta si, utilizando otras identidades que no relacionen los senos y los cosenos, sino que lo puedan trabajar de la manera que a ustedes les facilite hacerlo. Yo lo voy a trabajar siempre como senos y cosenos. Entonces, como la secante sabemos que es el inverso del coseno y la tangente es igual a seno de x entre el coseno de x. Entonces venimos y sustituimos y tenemos acá secante de x, lo vamos a sustituir por 1 sobre coseno de x y la tangente de x por seno de x sobre coseno de x. Y lo tenemos acá, ya lo sustituimos. Aquí nos fijamos de que podemos desarrollar el cociente en ambos extremos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y lo que hacemos es nada más, decimos coseno de x por a y 1 por 1. Y coseno de x por b y seno de x por 1. Y nos va a quedar de la siguiente forma. A sobre coseno de x dividido entre 1 igual a b por coseno de x dividido entre seno de x. Creo que aquí, no sé si se confundieron, pero nada más fue desarrollar el cociente con medios y extremos. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden hacer y con gusto se la voy a tratar de resolver. Acá lo que hice nada más fue despejar b. Pasé a multiplicar el seno de x con a por coseno de x y a dividir el coseno de x. Y bueno, acá se está multiplicando con el 1, entonces nos queda solo coseno de x. Acá, como vemos, tenemos coseno de x dividido entre coseno de x, por lo tanto se nos va a eliminar y nada más nos quedaría seno de x por a, que es lo que nos daría al eliminar estos dos valores. Luego aquí lo que vamos a hacer es despejar el seno de x. Entonces al despejar seno de x nos va a quedar b sobre a. Ahora ya redujimos lo que la primera expresión que teníamos y lo llevamos a esto. Y esto vamos a tratar de introducirlo a la otra ecuación, que era secante de x por tangente de x. Como les dije, es más fácil trabajar con senos y cosenos. Entonces vamos a transformar la secante de x y la tangente de x. Y nos quedaría 1 sobre coseno de x y seno de x dividido entre coseno de x. Acá lo que se hizo nada más es multiplicar 1 por seno de x, queda seno de x, y coseno de x por coseno de x es coseno de x cuadrado. Entonces solo fue desarrollar esta multiplicación que está acá. Siempre de la identidad derivada del teorema de Pitágoras, es la que vamos a utilizar ahorita, es esta que está acá. Entonces nos interesa sustituir el coseno de x cuadrado. Entonces vamos a despejarlo de acá y nos va a quedar 1 menos seno de x cuadrado al trasladar el seno de x cuadrado hacia el lado derecho. Esta era la expresión que teníamos anteriormente, en donde teníamos seno de x dividido entre coseno de x cuadrado, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es sustituir el coseno de x cuadrado y nos va a quedar seno de x dividido entre 1 menos seno de x cuadrado, que es esto que está acá. Luego esto, seno de x, era lo que habíamos encontrado anteriormente. Si se recordaban, seno de x era igual a b sobre a. Entonces lo sustituimos y decimos que es igual a b sobre a. Y acá nos queda siempre 1 menos.
como acá esto está elevado al cuadrado, solo se distribuye el exponente en lo que hemos encontrado, que sería b cuadrado dividido entre a cuadrado, porque el seno de x está elevado al cuadrado. Seguimos desarrollando lo que podemos operar y siempre esto nos queda igual, b sobre a. Y acá podemos desarrollar la resta, en donde vamos a tener a cuadrado por 1, a cuadrado, menos b cuadrado por 1, b cuadrado, dividido entre a cuadrado por 1, nos queda a cuadrado. Luego desarrollamos el cociente y nos va a quedar que a cuadrado por b cuadrado, dividido entre a factor de a cuadrado menos b cuadrado. Acá lo que hicimos fue nada más desarrollar el cociente para tenerlo mejor escrito y así poderlo desarrollar. Y esta sería, bueno, no, acá se eliminaría la a cuadrado con esta a y nos quedaría b por a dividido entre a cuadrado menos b cuadrado. Y esta sería la respuesta que nos estaba pidiendo el ejercicio. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio o si todo está bien por el momento. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este también es un ejercicio bastante sencillo, siempre utilizando las identidades trigonométricas, pero con un poquito más de dificultad. Nos piden siempre validar la operación de 1 sobre coseno de x menos coseno de x entre 1 más seno de x. Hola. Igual a tangente. Hola. Hola, en el grupo mencionan que en el ejercicio anterior, ¿de dónde sacó el 1? Ese 1. Creería que sí. No sé si no ha contestado la persona que preguntó. Dice que antes de ese, en el ejercicio 2. Sería entonces... Bueno, este era el ejercicio 1, este es el ejercicio 2. Está hablando de este quizá. Pero... ¿ese que les estoy presentando es o es el siguiente? Creo que sí es este en donde me pedía validarlo, que me decía seno de x elevado a la cuarta menos coseno de x elevado a la cuarta, que fuese igual a seno de x elevado al cuadrado menos coseno de x elevado al cuadrado. Vaya, en ese nada más lo que se hizo fue acá solo reescribimos el ejercicio, ¿verdad? Y como les decía, acá lo que hicimos fue utilizar los productos notables. Sabemos de que acá le sacamos la raíz cuadrada de este término y lo sumamos con la raíz cuadrada de este segundo término con la multiplicación siempre de la raíz cuadrada de este término menos la raíz cuadrada de este término. Entonces, el 1 salió de la identidad trigonométrica
que decía que seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado es igual a 1, que era la que le presentaba al inicio, que es esta de acá. Es la que más se utiliza. Acá nos dice seno de x elevado al cuadrado más coseno de x elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces eso fue lo que sustituimos en este ejercicio. Seno de x elevado al cuadrado más coseno de x elevado al cuadrado es igual a 1. Solo, no sé si eso era. Solo sustituimos. Vaya. Vaya. Y vamos a continuar entonces con este ejercicio que también nos pide que validemos lo siguiente. Como les estaba diciendo, 1 sobre coseno de x menos coseno de x dividido entre 1 más seno de x igual a tangente de x. Acá siempre vamos a trabajar con el lado izquierdo porque es lo que vamos a validar, que sea igual a tangente de x. Entonces solo lo tomamos, aquí solo escribimos lo que está en el lado izquierdo y vamos a desarrollar esta resta, siempre cruzado. Vamos a tener 1 por 1 más seno de x, nos queda 1 más seno de x. Menos coseno de x por coseno de x cuadrado, dividido entre coseno de x, factor de 1 más seno de x. Como ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer siempre es tratar de relacionar el seno y el coseno para poder llegar a tangente de x. Entonces, como les digo, siempre utilizando esta identidad que es la que más vamos a utilizar, pero siempre si ustedes sienten mejor utilizar otra identidad, lo pueden hacer, siempre y cuando entiendan lo que están haciendo, para que no, si no están muy seguros de lo que están haciendo, siempre es bueno apoyarse más en lo que ustedes más conocen. Entonces, acá tenemos que seno de x cuadrado más coseno de x elevado al cuadrado es igual a 1. Y acá lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar el coseno de x cuadrado y nos va a quedar 1 menos seno de x cuadrado, ¿verdad? Entonces acá siempre vamos a poner 1 más seno de x menos, que es este menos que está acá. Este menos es este menos que está acá y 1 más seno de x es esto que está acá. Y acá sustituimos, de esta identidad vamos a despejar coseno de x cuadrado. Y nos va a quedar 1 menos seno de x cuadrado, que es lo que pusimos acá. En paréntesis, porque va a estar multiplicado con este menos. Dividido entre coseno de x, factor de 1 más seno de x, que eso no lo alteramos. Luego desarrollamos esto y nos va a quedar menos 1 y más 1, porque menos por más, menos, y menos por menos es más. Entonces, más seno de x cuadrado. Luego de eso, lo que vamos a hacer es, bueno, acá se nos elimina el 1, porque tenemos 1 menos 1, entonces se nos elimina. Y acá tenemos seno de x más seno de x cuadrado, que es lo que tenemos aquí arriba. Y el denominador no cambia. Luego de eso vamos a sacar factor común seno de x. Entonces cuando sacamos factor común seno de x nos va a quedar seno de x factor de 1 más seno de x. Y siempre el denominador no nos va a cambiar. Y entonces lo que vemos acá es que 1 más seno de x está dividido entre 1 más seno de x. Entonces se nos puede eliminar y nos va a quedar seno de x dividido entre coseno de x y eso es igual a tangente de x, que era lo que nos pedía llegar el problema, que validáramos. Entonces quiere decir que está bueno y hemos llegado a tangente de x. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. Como lo ven,
Siento que son bastante sencillos, solo que ustedes tienen que tener como un poquito de astucia, digamos, que ustedes se tengan que fijar más en lo que ustedes tienen y cómo pueden llegar a la respuesta que el problema les pide. Si no tienen alguna duda, vamos a continuar con el otro ejercicio. En este ejercicio también es bastante sencillo, en donde tenemos 1 más secante de x entre secante de x igual a seno de x cuadrado sobre 1 menos coseno de x. En este ejercicio también nos piden, acá no se lo coloqué, pero lo que nos piden es que lleguemos a demostrar que esto que está acá es igual a esto que está acá. Entonces, como le digo, nosotros normalmente es mejor trabajar con senos y cosenos. Bueno, para mí yo lo siento mejor porque es lo que más manejo, es lo que estoy más familiarizada. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar la secante para poder llegar a seno de x cuadrado sobre 1 menos coseno de x. Entonces sabemos que la secante es el inverso del coseno, entonces lo ponemos como 1 sobre coseno de x, igual en el denominador 1 sobre coseno de x, y eso es igual a seno de x cuadrado sobre 1 menos coseno de x cuadrado. En todo lo que desarrollemos este ejercicio, la parte derecha no nos va a cambiar porque es lo que nosotros queremos validar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es desarrollar la suma que está acá, que nos va a quedar coseno de x más 1 dividido entre coseno de x, y el denominador no cambia, nos va a quedar 1 sobre coseno de x, y la parte derecha tampoco nos va a cambiar. Luego tenemos que desarrollar este cociente, en donde nos va a quedar coseno de x factor de coseno de x más 1 y dividido entre coseno de x igual a seno de x cuadrado sobre 1 menos coseno de x. Acá, como vemos, lo que se puede eliminar es el coseno de x, que nos va a quedar acá, se elimina con el numerador con el denominador, y nos quedaría coseno de x más 1. Entonces acá lo que vamos a hacer es un pequeño truco de multiplicar y dividir por el mismo número. Sabemos de que para no alterar una ecuación lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si quisiéramos elevar al cuadrado, tendríamos que elevar al cuadrado ambos lados, o multiplicar por menos 1 a ambos lados, que es lo que más utilizamos, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer nada más es multiplicar y dividir por el mismo número, porque eso es 1 y el 1 no va a alterar la ecuación. Y la cantidad que vamos a multiplicar y dividir es 1 menos coseno de x dividido entre 1 menos coseno de x. Como les digo, esto es 1. El 1 no altera la ecuación, entonces no hay problema de hacer esto. Entonces lo que sigue después es desarrollar la multiplicación que tenemos acá, que nos va a quedar 1 más coseno de x multiplicado por 1 menos coseno de x. Al desarrollar esta multiplicación es, como les decía, de utilizar un poco lo que hemos aprendido, que sería lo de productos notables. Acá tendríamos la primera cantidad elevada al cuadrado menos la segunda cantidad elevada al cuadrado, porque tenemos la diferencia de dos cantidades multiplicada por la suma de dos cantidades. 1 elevado al cuadrado es 1 y menos coseno de x elevado al cuadrado. Y el denominador siempre sería este porque no está multiplicado por nada. Entonces nos quedaría 1 menos coseno de x. Entonces este numerador que está acá, ustedes no sé si ya se fijaron, pero esto es siempre la identidad que hemos estado utilizando, la que se deriva del teorema de Pitágoras. Entonces sabemos que eso es igual a seno de x elevado al cuadrado, dividido entre 1 menos coseno de x, y ya nos dimos cuenta de que
lo que estaba en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. Y esa sería como la respuesta que nos estaba pidiendo el ejercicio. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio o podemos continuar con el otro. Como les digo, aquí lo que hicimos fue nada más desarrollar esta multiplicación y nos quedó 1 menos coseno de x cuadrado. Y esto que está acá no cambia. Si está todo bien, podemos continuar con otro ejercicio. En este ejercicio también es bastante fácil. Lo que vamos a hacer es que nos dicen que 1 más tangente de x elevado al cuadrado menos cotangente de x es igual a 0 y nos pide calcular el valor de e utilizando esta ecuación para poder llegar al valor de e. Es casi igual al, creo que tercer ejercicio que les presenté, un poquito más complicado porque tiene un radical, pero siempre con las identidades vamos a ir viendo de que se va desenredando un poco el ejercicio. Entonces, primero vamos a tomar la primera ecuación que tenemos arriba y vamos a trasladar la cotangente a sumar con el 0, entonces nos va a quedar 1 más tangente de x elevado al cuadrado igual a cotangente de x. Esto que está acá es como tener secante cuadrado. Es una de las identidades también derivadas del teorema de Pitágoras que les presenté al inicio, que es esta que está acá, 1 más tangente de x elevado al cuadrado es igual a la secante de x elevado al cuadrado. Entonces, esto que está acá lo puedo sustituir por secante de x elevado al cuadrado. Entonces me queda secante de x elevado al cuadrado igual a cotangente de x. Como sabemos, como les decía al inicio, es más fácil utilizar los senos y cosenos. Entonces, el inverso de la secante es coseno y la inversa del cotangente es tangente de x. Entonces acá como esto está elevado al cuadrado, solo elevamos al cuadrado el inverso y nos va a quedar igual. No se altera de ninguna manera la ecuación. Acá sabemos de que podemos mandar a la tangente a multiplicar con el 1 y el coseno cuadrado de x a multiplicar por el 1, entonces nos va a quedar tangente de x igual al coseno de x elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a utilizar la ecuación que nos decían que teníamos que encontrar el valor de e. Acá lo que tenemos es la raíz cúbica de 9 más coseno de x elevado a la cuarta menos tangente de x elevado al cuadrado multiplicado por la cosecante de x elevado al cuadrado. Entonces, la tangente de x yo la puedo sustituir por el coseno, que era lo que teníamos acá. Tangente de x es igual a coseno de x elevado al cuadrado. Entonces, como la tangente está elevada al cuadrado, al elevar al cuadrado a ambos lados acá, me va a quedar tangente de x elevado al cuadrado va a ser igual al coseno de x, pero elevado a la cuarta. Entonces, lo que vamos a sustituir, vamos a tener, creo que acá solo reescribí otra vez lo mismo. Ah, no, acá es lo que les decía, de que, bueno, creí que yo había sustituido la tangente, pero no, sustituí el coseno, que sería tangente de x elevado al cuadrado, que es lo que les decía, que si yo hubiera elevado al cuadrado a ambos lados, me hubiera quedado la tangente de x elevado al cuadrado y el coseno de x elevado a la cuarta. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a tener factor común
de la tangente de x. No sé si ustedes ya se fijaron, pero acá tenemos tangente de x elevado al cuadrado menos tangente de x elevado al cuadrado por la cosecante de x elevado al cuadrado. Entonces yo puedo sacar como factor común la tangente de x. Y para mayor facilidad voy a poner 9 menos. Como es menos tangente de x, el 1 se me va a convertir en menos 1, para que al multiplicarlo por este menos, se me convierta en más. Y la cosecante de x tendría que ser positiva para al multiplicarse por este término me dé un valor negativo. Entonces, al sacarlo como factor común tangente de x cuadrado, me va a quedar cosecante de x elevado al cuadrado menos 1. Y acá, siempre de las identidades derivadas del teorema de Pitágoras, yo tengo de que 1 más cotangente de x elevado al cuadrado es igual a cosecante de x elevado al cuadrado. Entonces, al sustituirlo en la parte de arriba, lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo puedo mandar este 1 a restar con la cosecante de x y se me va a convertir en cotangente de x cuadrado, que es lo que yo tengo aquí. Entonces voy a poner 9 menos cotangente de x y al multiplicarse por la tangente de x cuadrado me va a quedar de un solo menos tangente de x cuadrado multiplicado por la cotangente de x cuadrado. Luego acá solo de mencionarles de que la tangente de x elevado al cuadrado es igual a la inverso de cotangente de x elevado al cuadrado. Entonces esto se me elimina y me va a quedar 1. Entonces voy a tener que e va a ser igual a la raíz cúbica de 9 menos 1 igual a la raíz, acá al restarle el 9, el 1 me va a quedar 8. Entonces la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 es igual a 2. No sé si tienen alguna pregunta con este ejercicio. O con algún otro ejercicio también que hayamos desarrollado. Porque creo que este sería el último ejercicio que les tenía preparado. No, la parte que queremos validar. Yo le voy a poner la diapositiva 1 del ejercicio 3. Quiero ver. Este sería el 2, este sería el 3. Esta sería la diapositiva que quiere. Fátima. De Q. Es esta. ¿Cómo cambié el coseno de x elevado a la cuarta por la tangente de x elevado al cuadrado? Eso es lo que les decía, de que yo tenía esto que está acá, de que yo tengo tangente de x igual al coseno de x cuadrado. Entonces, yo lo que me interesaba era sustituir el coseno de x, que es esto que está acá.
pero está elevado a la cuarta. Entonces si yo quiero cambiar el coseno de x elevado a la cuarta, tenía que ver eh, elevado al cuadrado, tanto la tangente como el coseno. Entonces al elevar al cuadrado el coseno de x elevado al cuadrado, me va a quedar coseno de x elevado a la cuarta, pero la tangente va a ser elevado al cuadrado. No sé si ya entendió esa parte. Nada más se elevó al cuadrado el coseno y la tangente para poder tener coseno elevado a la cuarta y poderla sustituir y no alterar la ecuación. La parte que queremos validar no la cambiamos porque es lo que nos piden hacer, de que lleguemos a esa respuesta. Entonces esa parte no la cambiamos, sino que siempre la dejamos así. Y la parte izquierda es la que nosotros estamos tratando de llegar a como está escrita la parte derecha. Porque en el último multiplicó por el 1. No está multiplicado por el 1. Esto que está acá, no sé si eso es la pregunta que usted tiene, pero esto que está acá es tangente de x elevado al cuadrado por cotangente de x elevado al cuadrado, pero la tangente es la inversa de la cotangente. Entonces, eso se me va a convertir en 1. No sé cómo explicarte. No, es que yo preguntaba del ejercicio pasado. Era porque usted dijo de que ocupábamos el truco en el que multiplicábamos por 1. Pero yo no entendí muy bien por qué. Entonces, ¿me lo puede volver a explicar, por favor? Ah, sí. Es este que está acá. Este que está acá. Nosotros normalmente lo que hacemos es, lo que más conocemos hacer es elevar al cuadrado a ambos lados para no alterar una ecuación o multiplicar por menos 1 cuando nos conviene. A ambos lados siempre para no alterar una ecuación. Pero también podemos hacer esto que está acá, que es lo que yo hice, de multiplicar y dividir por la misma cantidad y no vamos a alterar la ecuación porque esto es 1. Si yo, es como que yo tuviera, esto se me va a convertir en 1 porque 1 menos coseno de x dividido entre 1 menos coseno de x. Entonces, no estoy alterando la ecuación. Estuviera alterando la ecuación si yo solo lo hubiera multiplicado por 1 menos coseno de x. Y tampoco es necesario que yo haga esto en el lado derecho porque no estoy alterándola. Lo que estoy haciendo nada más es haciendo este truco que les estaba diciendo de que lo voy a multiplicar y dividir por una cantidad que sea igual, tanto en el numerador como el denominador. Y así no estoy alterando la ecuación. Aunque acá ustedes ven de que se me convierte en 1 menos coseno de x elevado al cuadrado, pero en realidad no estoy alterando de ninguna manera la ecuación. Gracias. Vaya. Y como les digo, la que más se utiliza, la identidad que más se utiliza es eh, la de seno de x elevado al cuadrado más coseno de x elevado al cuadrado. Y lo único tal vez nuevo en estos ejercicios es que utilizamos un poco sobre los productos notables porque tenemos esto que está acá, que es multiplicado con esto. Entonces esto es el cuadrado de la primera cantidad menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Creo que eso lo utilicé como 2 veces
y acá que elevamos al cuadrado ambos extremos para poderlo sustituir. Y la otra cosa tal vez sería esto de que como la tangente de x es el inverso de la cotangente, es como que yo tuviera seno sobre coseno dividido entre coseno sobre seno. Entonces se me va a eliminar y me va a quedar 1. Si no tienen ninguna duda, creo que esa sería mi presentación.